Para todo hay un tiempo y un momento en la tierra. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de arrancar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar. Pero hoy es el tiempo de la libertad. ¿Tutto bene? Ah, se entiende entonces. Es un gusto estar aquí y bueno, es la segunda vez que vengo aquí en Costa Rica y me siento a casa. Desde la primera vez sabía que Dios tiene un destino y esta conexión entre Italia y Costa Rica no es por casualidad. Tenemos muchas cosas que aprender de lo que Dios está haciendo en esta preciosa nación y llevarlo para Italia. Y del otro lado vemos que nos dimos cuenta que Dios quiere utilizar lo que recibimos ahí para poder condividirlo aquí. En Italia actualmente es un desierto espiritual, es poco lo que Dios está haciendo, y si Dios hace poco no es porque Él no puede hacer mucho, es que a veces los vasos no están abiertos, entonces hace falta los tiempos. Se ora por avivamiento, pero no es bíblico orar por avivamiento. ¿Dónde lo encuentras en la Biblia? Tenemos unos pasos donde dice, Señor, danos la valentía para predicar. Eso es distinto. Y cuando Dios le gustó esa oración por valentía para predicar, tembló el lugar donde se encontraban y todos fueron llenos de Espíritu Santo y empezaron a predicar con valentía. Entonces, si tú quieres predicar con valentía, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Y el ser llenos del Espíritu Santo es lo que hace la primera diferencia. Pero del otro lado hace falta una transformación. Y la transformación viene solamente por medio del renovamiento de la mente. Es el crecimiento. ¿Quieres un cambiamiento? Bueno, Dios te tiene que cambiar la mente. Si no te cambia la mente, no hay cambiamiento. ¿Cómo explicarlo? Como decíamos en la conferencia, no puedes pretender que Dios te dé un 2024 bendecido si sigues haciendo las mismas elecciones que hiciste en el 2022. Y el 2023 es el resultado de lo que hiciste en tu pasado. Entonces Dios no es el mago que cambia, no porque cantamos cambia, cambias. ¿Por qué tú has cambiado de las tinieblas a la luz? Porque hiciste una acción. ¿Cuál fue? Recibir a Jesucristo. Entonces cuando yo recibo a Jesucristo está el primer cambiamiento. Pero es el principio, no es el final. Ahí empieza. Del otro lado tienes que entender que Dios no empezó a trabajar contigo cuando tú recibiste a Jesucristo. Dios empezó a trabajar contigo desde el vientre de tu madre. Ahora, tú lo conociste 10 años atrás, 5 años atrás, 30 años atrás, lo que sea. Pero Dios ya estaba trabajando contigo. Entonces ahora cuanto más revelación de la palabra tenga, más luz tengo de la palabra de Dios, más me doy cuenta de que el cambiamiento es cada día y que mi pasado está conectado con mi futuro. Es muy importante entender estas cosas. Que lo que tú viviste no fue por casualidad. Esto lo vemos con paréntesis. Quiero presentar al maravilloso equipo, porque yo ya cuando pongo la primera y salgo. Entonces me tengo que controlar un poco porque mañana muchos de ellos se vuelven a Italia bendecidos con tanto peso espiritual que han recibido aquí. Pero primero quiero presentar a mi querido pastor Mauro. De la directiva del ministerio. Tenemos también con nosotros Mauricio, que es el responsable de la música. Nuestro querido Jonathan, que es responsable de su restaurante en Luxemburgo. Soltero. Para más información, llamen al ministerio. Después tenemos Nadia, que es responsable de las conferencias en toda Italia. También soltera. Tenemos también Danila, que es cantante y enseñante. Soltera.
Y tenemos Vaide, que es la responsable de todo el material del ministerio. También soltera. Falta solo Daniela, que está con los niños ahora, que es la mujer de nuestro querido Mauricio, que es la responsable del departamento de los niños. Todo nuestro ministerio es online y nosotros trabajamos principalmente con lo que es la revelación de la palabra, que te abre el futuro, por eso tenemos una escuela bíblica, y la sanidad del alma y la liberación, que te cierra el pasado. Ahora, la sanidad y la liberación, que veremos porque nos quedamos todavía 2 meses y medio aquí para formar un equipo, ya el martes vamos a firmar el contrato con Enlace para tener un programa en Enlace y también tener una extensión de Enlace en Italia. Así que mire Dios las cosas que está haciendo el Señor. Oren por eso, que es importante. Son puertas que Dios abre que ninguno puede cerrar. Ninguno puede cerrar. Pero la cosa importante es entender que sí, vamos a vivir en estos meses que vamos a estar aquí un trabajo de formación en cuanto a la sanidad y la liberación. Van a vivir esta experiencia que es maravillosa, que es algo instantáneo, no es un proceso, es algo que cuando lo haces cierras tu pasado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar las imágenes del pasado, porque todo tu pasado está encerrado aquí en tu mente. Son imágenes de tu infancia, de lo que viviste, de los traumas, de los dolores, y eso es lo que determina muchas de las acciones en tu presente. La sanidad y la liberación es algo que es inmediato. No es que tenemos que esperar 30 años hasta que el hermanito cambie. No, eso te cambia, ¡boom!, de un golpe, cerrando tu pasado. Pero del otro lado, si quieres el futuro de Dios, vas a tener que empezar a renovar tu mente. Sin el renovamiento de la mente no cambia nada. No basta solo orar. No me sirve solo cámbiame, Señor, cámbiame. Porque mucho de lo que cambiará está determinado con lo que dirás. Y lo que dirás está conectado con lo que sientes. Si quieren escribir esto que es muy importante. Tu futuro cambia cuando cambias el modo de hablar. Si tienes buena memoria, recuérdate esto. Tu futuro cambia cuando cambias el modo de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué cambia tu futuro si cambias el modo de hablar? Hazte las preguntas. No agarres todo lo que te digo de aquí porque te lo digo yo. Te lo tengo que demostrar con la Biblia. ¿Por qué cambia tu futuro si te cambias el modo de hablar? Sí, pero ¿por qué lo que digo me cambia el futuro? ¿Y por qué tiene la boca poder? Explícame. Si yo necesitas entender. Si no entiendes, si no comprendes, la mente no registra. No, el papagayo es que habla, Pedrito, contento. No es porque habla, porque escuché algo. Necesitas entender. Si no entiendes, no sabes por qué va a cambiar tu futuro. ¿Por qué cuando yo cambio el modo de hablar, cambia mi futuro? Es verdad que hay poder en lo que dices, vida y muerte está en el poder de la lengua, dice la Biblia, sí. Pero más específicamente, ¿por qué tu futuro va a cambiar si cambias el modo de hablar? Porque tu lengua es el timón de la vida, lo dice Santiago. Si yo tengo un barco y quiero salir con el barco y llegar de aquí a Italia, y el timón está apuntando para Hawái, no sé si vas a llegar. ¿Tiene sentido? Ahora, pueden haber tormentas, puede haber vientos contrarios, pero si ese pequeño timón está apuntando para Italia, tarde o temprano tú vas a llegar a Italia. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿es posible llegar a Italia si estoy yendo para Hawái? Bueno, siendo la tierra redonda, vas a tardar mucho más. Pero si tú no cambias la dirección, si el timón no vuelve para Italia, tú no vas a llegar a Italia. Por cuanto ores, Señor, llévame a Italia y estás andando para Hawái.
Y Dios te dice, cambia el modo de hablar. Es como la hermana que cambia a mi marido. Y después le dice a tu marido cuando lo ves, tú no cambias, nunca vas a cambiar. Cambia mi marido, Señor. No cambias. Y oras para que cambie y sigues orando que cambie tu marido y cámbialo, Señor, y cámbialo y cada vez que lo des, tú no cambias nunca. Y Dios te mira y dice, ponte de acuerdo con lo que quieres porque yo no sé qué hacer. Quieres que lo cambie, pero le sigues maldiciendo y diciendo palabras feas y esto viejo loco y bueno, cuando vas a llegar, ¿por qué no lo cambias? Porque no cambias el modo de hablar. Escríbetelo aquí, escríbetelo. ¿Te das cuenta por qué no está cambiando tu marido? Ahí ver. Entonces, si quiero que cambien las cosas, si quiero que cambie mi vida, tengo que cambiar el modo de hablar. Pero ¿cómo hago para cambiar el modo de hablar? Esto es importante. Tú tienes que entender que tú dices lo que sientes. Entonces hay que controlar los sentimientos. Los sentimientos vienen del corazón, el corazón es mentiroso, engañoso. Si digo palabras en italiano, corríjanme, no hay problema. No cae el fuego del alto. Espero. Entonces, necesitas entender cómo funciona la mente. Yo digo lo que siento, pero lo que yo siento vienen de lo que yo pienso. Este es el orden, como Dios creó la mente, como nosotros funcionamos. Yo digo lo que siento, pero lo que siento nace de lo que yo pienso. Y lo que pensamos nace de las imágenes que tú tienes en la mente. El cerebro funciona por medio de imágenes, acuérdate esto. Entonces, la definición de pensamientos es una sucesión de imágenes. Yo veo a mi marido. Imagen, pensamiento, sentimiento, hablo. Tú no cambia nunca. Y después vengo y escucho testimonianza de cómo Dios cambió y el que cambió y se crea una esperanza, porque lo que me dicen o lo que la Biblia dice empiezan a crear algunas imágenes y me ilusiono y digo, bueno, entonces se puede cambiar. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y empiezan a hacerse las imágenes correctas y llegas en casa y ves ahí tu marido viendo el partido con la cerveza, rascándose la panza que dice, tengo hambre. Y toda esa imagen que te hicieron, las testimonianzas, la palabra, ¡pum!, se cae para abajo. Tú no cambias nunca. Y entras a tu habitación, cierras la puerta. ¿Por qué no cambias a mi marido? ¿Por qué? Y sales esperando que cambie. Entonces está la realidad y del otro lado está la verdad. ¿Y quién gana? Lo que tú dices gana. Pero lo que tú dices nace de lo que tú sientes, lo que tú sientes nace de lo que tú piensas, y lo que tú piensas nace de las imágenes que tienes en la mente. Entonces el cambiamiento en tu vida está determinado de cuánto la palabra entra en tu cabeza. Y la palabra no va a entrar si tú hablas como papagayo. ¿Tiene sentido? No te enojes conmigo porque te digo la verdad. ¿Qué imágenes tienes? ¿Qué imágenes tienes? ¿Qué imágenes tienes? Ahora, el cambiamiento es el proceso del cambiamiento de las imágenes por medio de la palabra de Dios. Yo tengo que sentarme, calmarme, orar un buen tiempo en lenguas antes de leer la Biblia, orar en el Espíritu, llenarme del Espíritu Santo, y después sí me siento y abro la Escritura. Y la leo con calma, me hago las preguntas. Las preguntas producen meditación o reflexión y la meditación produce revelación. Entonces no es más el versículo del papagayo, más es la palabra que llegó a mi corazón y que no importa cómo se comporte mi marido, mi proclamación va a ser positiva. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿estás entendiendo cómo va a cambiar tu vida? Es un proceso. Pero yo soy una nueva criatura, dice la Biblia, y las cosas viejas son todas pasadas. Y si son pasadas, ¿por qué tu marido no cambia? ¿O por qué tú no cambias con tu carácter? Tienes que entender que dentro de ti hay una doble identidad.
Está la identidad terrena y está la identidad espiritual. Y el renovamiento de la mente hace que esa imagen, que esa identidad espiritual, que es Cristo en ti, venga afuera. Entonces cuando Cristo viene afuera, ahí está el cambiamiento. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Pero no puedes pasar de ese hombre terreno al hombre espiritual si no cambia los pensamientos. ¿Tiene sentido? Es muy importante. No basta que tú, es español, no basta que tú ores solamente. Necesitas comprender cómo vas a crecer, cómo las cosas funcionan. Y si no entiendes cómo funcionan, no hay cambiamiento. A un cierto punto ven a Pedro, mira esto, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y que reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Y bueno, pero Jesús no está más. ¿Cómo hago yo para estar con Jesús? Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Bueno, pero Pablo no conocía a Cristo cuando él no era todavía convertido. Entonces, ¿cómo puede hacer una afirmación de ese tipo? Porque Juan también cambió. Es más, mira. Espera, en Hechos 26 le dice, mientras decía él estas cosas, en su defensa, Festo, que era una autoridad de ese tiempo, dijo a gran voz, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Entonces ahí Pablo no era un iletrado, no era uno sin enseñamiento como Pedro y como Juan. Era una persona culta, era una persona que venía de la clase alta de los judíos y se movía en la clase alta de los romanos. Tenía las dos nacionalidades y era conocido por las letras, por la cultura que tenía. Entonces cuando a un cierto punto lo escuchan hablar, se dan cuenta que hubo un cambiamiento. Pero ¿a qué lo adjudican? No al hecho que había estado con Jesús, sino a las muchas letras, a los muchos estudios. Pero de todas maneras reconocían. Ahora, no podían entender lo que decían porque para el mundo las cosas de Dios son locuras. ¿Tiene sentido? Entonces vemos un Pablo que bueno, cuando se convirtió, en realidad no es que tiene mucho éxito. Porque si ves la primera prédica de Pablo, cuando apenas después de convertido, si prestas atención, dice que confundía y lo querían matar. Pero 14 años después entraba en una ciudad y se convertía toda la ciudad. Quiere decir que necesitó esa transformación como tú la necesitas. Todos necesitamos una transformación. Sin transformación no hay impacto en todo lo que está alrededor tuyo. ¿Importante lo que les estoy diciendo? Bueno, ¿quieren que les explique el proceso de la transformación? Sí. Lo voy a hacer de todas maneras. Por eso, lo digo por educación. Ahora, vamos. La Biblia dice, eccolo qui. Ahora, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Ma la senda de los justos es como la luz de la aurora. Esto es importante. La luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Como la luz de la aurora. Esta mañana fuimos a orar ahí al monte de oración en el terreno ahí de enlace y cuando empecé a salir era oscuro, pero cuando llegamos a la cima, ahí empezó a salir el sol, precioso, maravilloso, estupendo. Y así tiene que salir la revelación de la palabra de Dios que ilumina. Solo la revelación, no el estudio a memoria. El estudio a memoria no cambia la vida de ninguno. Es un proceso. ¿Y cómo funciona este proceso? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vas cambiando y es la luz de la palabra revelada. La revelación de tu palabra ilumina. Y lámpara en mis pies, tu palabra. Entonces no la ley, no el versículo a memoria, no cambia nada el versículo a memoria. Necesito la revelación. La revelación es cuando entra en la parte más íntima del ser, que es tuya. Tú lo sabes, no importa lo que pase ahí. Yo sé que mi casa va a servir a Dios.
Entonces no importa cuánto lejos está tu hijo, no importa lo que vea, lo que fuma, lo que haga, tú sabes, es cuestión de tiempo. Vienen a veces hermanitas, me dicen, oh, mi hijo, tú no sabes dónde está mi hijo. Digo, no lo sé, pero seguramente no tan mal como yo estaba antes de conocer a Dios. Y no tenía padres cristianos, y si Dios pudo salvar lo que yo era antes de conocer a Dios, salvar a tu hijo es una... Yo ya, te acercabas a mí, olía a infierno, olía a azufre. Oh, mi Dios, ya. Entonces Dios lo va a salvar. Pero ¿por qué está tardando? ¿Por qué está tardando? ¿Y qué estás diciendo, mi Dios? ¡Ay, tú no cambias! Mi hijo se está muriendo, está yendo al infierno, mi hijo. ¡Muérdete esa lengua, mi Dios! ¿Te das cuenta por qué el ángel, como dijimos en la conferencia, lo deja mudo a Zacarías? Porque era un incrédulo. Cuando no crees, Dios no puede trabajar a través de ti. ¿No? Hombre de poca fe. Mi Dios, si le dice a los discípulos, ¿y cuándo le dice hombre de poca fe? Cuando estaban en un barco que se estaba hundiendo y estaban por morir. Hombre de poca fe. La última cosa que tú quieres que te diga el Señor en el momento de dificultad es, mujer de poca fe. Y si lo decía a los discípulos, ¿por qué piensa que a ti te va a decir, ay, sí, discúlpame, ay, sí, oh, no, sí, cuánto es malo el diablo? ¿Tiene sentido? Como decían ahí, yo hice la escuela bíblica, nací por parte de padre yo soy italiano-español, por parte de madre, por parte de padre libanés-francés. Nací en Buenos Aires y a 17 años empecé a viajar por el mundo jugando rugby, es como el fútbol americano. Y jugué en Australia, estuve en Nueva Zelanda, Australia, estuve en Italia, en Francia, en España, en Suiza conocí al Señor y de Suiza Dios me llevó a México. En México estuve 3 años en un seminario, después estuve en Estados Unidos, después volví y fundé una comunidad en Italia. Mi mujer la conocí en Holanda, ella es alemana de padres españoles. Y hoy estamos en Costa Rica. Gloria a Dios. ¿Es posible que Dios quiere decirte algo esta mañana? ¿Cuántas posibilidades había en el mundo que estuviéramos aquí nosotros? Y me tenía que traer uno de Italia para decirme algo. A veces sí, mi hijo, a veces sí. Estás tan cabezón que te tiene que traer uno del otro mundo. Y a veces ni lo escuchas. No ustedes, los de la iglesia de ahí. Ahora, nota que es un proceso que se nace en la revelación. Por eso tienes que entender que es la revelación. La revelación no es que el ángel te entra por la ventana y te dice, hijo mío, tu marido cambiará. Bueno, que si te entra el ángel y dice, hijo mío, tu marido cambiará, ahora no sé si viene de Dios ese ángel. Parece que me equivoco, pero en realidad los estoy poniendo a la prueba. Ahora, tú no te pongas así, te veo tan... ¿Qué pasó? Cuéntame, dime, ¿qué pasó? Okay. Muy buena respuesta. Ahora, más la senda, los caminos. ¿Cuándo la senda es como la luz de la aurora? Cuando lámparas a mis pies es tu palabra. Pero necesito la revelación. Sin revelación no hay luz. Jesús es la luz del mundo, pero Él te dijo, tú eres la luz del mundo. Sin revelación que ilumina no hay cambiamiento. Acuérdate de esto. No existe, escribe esto, no existe la lucha entre la luz y las tinieblas. Y ahí ya no me gustó. No, presta atención. Las tinieblas es la ausencia de la luz, como el frío es la ausencia del calor. Entonces, si tú hay tinieblas, no es porque hay lucha, es que no tienes luz, no tienes revelación. En esa área donde no tienes revelación, no hay transformación. Y por eso las tinieblas reinan.
Cuando tengo luz, ¿cuál es? Imaginemos que está todo oscuro. Imaginemos, para hacerte entender el concepto. Imaginemos que está todo oscuro ahí. ¿Cuánto tarda la luz en vencer las tinieblas? Exacto, exacto. Lo que yo tardo en encontrar el interruptor es lo que va a tardar la luz a vencer las tinieblas. Una vez que encuentro y alzo el interruptor, ¿quién gana? ¿Dónde está la lucha? Que la luz que se enciende, si enciendo la luz, que las tinieblas retroceden lentamente y está la lucha entre las tinieblas y la luz y vamos a atar todos los demonios de las tinieblas para que se vayan y mi Dios, enciende la luz, enciende la luz. Lo que tú tardas en encender la luz es lo que va a tardar esa tiniebla en irse de tu vida. En esta área yo tengo tinieblas. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esa área donde tú tienes tinieblas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Mira, ¿quieres saber si tienes revelación o no? ¿Quieres saber si tienes revelación o no? Piénsalo 2 veces antes de responder. ¿Quieres saber si tienes revelación o no? Sí. No queremos, somos muchos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dime el problema que estás viviendo ahora que te viene en mente. Dime cuál es el problema. Esto lo hicimos el sábado. ¿Cuál es el problema? Si no me puedes escribir 3 pasos de la Biblia, 3 promesas de Dios que responden a ese problema, tú no tienes revelación. Tú tienes solo información. Y generalmente lo que escriben en esa hoja son pasos parcialmente, no completos, incompletos de la Biblia. Cuando tú tienes revelación, apenas viene el problema, está escrito. Está escrito. Está escrito. Entras y ves a tu marido. Tengo hambre. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Tú ya estás salvo, amor. No te preocupes. Tú no lo entiendes todavía, pero tú ya estás salvo. ¿Qué te preparo, mi rey? Dígame. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No? ¿Ves? Y a veces utilizan las vías del mundo para cambiar a tu marido. No uses las vías del mundo para cambiar. No manipules con el sexo a tu marido. Ahora, con el sexo te lo puedes llevar delante del altar, pero con el sexo no lo cambias a tu marido. ¿Pronto? ¿Hola? No, oye, antes de conocer al Señor tengo mal de cabeza, no me siento, tengo mal de cabeza. Hoy estoy leyendo la Biblia. Cuando viene, ¿no? Que ahí sí se pone dulce, ¿no? ¿Y cómo respondes tú? Cambiemos la hoja. Ahora, como la luz de la aurora. Y dice, el camino de los impios es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El que camina en la luz. ¿Esto cómo lo aplicamos a una cuestión práctica? Mira Jesús cuando Lázaro estaba por morirse. Su amigo del corazón, Marta y María, que amaba, dice la Biblia. Viene y le dice, Lázaro, tu amigo, el que tú amas. El que tú amas está muy enfermo, corre. ¿Y Jesús qué hace? ¡Oh, Lázaro! Corre todo, deja todo y corre. ¡Lázaro! ¡Estoy llegando! No, tardó 4 días para llegar. Y todo le dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Ey! Dice, no, yo no camino por las emociones. Yo camino en la luz de la revelación. El que camina de día no tropieza. Cuando yo camino en las tinieblas tropiezo, pero yo no estoy en las tinieblas, yo no me muevo por lo que veo. Lázaro, no. Los discípulos no entendían. Y después cuando llega el tiempo dice, ok, vamos, ahora sí, ¿cómo? ¿Te querían matar y ahora nos vas a llevar para allá?
Y Tomás que dice, vamos todos, así dormimos nos matan también a nosotros. No era una frase de fe, dice aquí, ¿dónde nos estás llevando? ¿Dónde estoy yendo? El Espíritu te va a llevar a lugares donde tú no entiendes, pero confía en Dios, Él sabe. El Espíritu, cuando Jesús fue lleno de Espíritu Santo, ¿dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. ¿Y quién estaba en el desierto? ¿Pronto? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hello? Ahora, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Yo no tengo que caminar en la oscuridad, yo no tengo que caminar según las situaciones, circunstancias, español, circunstancias, pero tengo que caminar guiado del Espíritu de Dios. Y dice, hijo mío, y aquí está como el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar revelación. Dice, hijo mío, está atento. Los que prestan atención, toman atención, prestan atención a la palabra, encuentran el bien. Pero tienes que prestar atención a la palabra. Ahora, acuérdate esto, no es tanto lo que tú dices a Dios, lo que Dios te dice en cuanto a lo que tú dices. Porque Él conoce tu problema. Él lo conoce a memoria tu problema. Entonces necesitas escuchar. Abre tu oreja espiritual. Y ahora, ¿cómo Dios te va a hablar? Dice, tú presta atención. Y después dice, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio a tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sáname, Señor, sáname, Señor. No basta que tú ores que te sane, necesitas que estar atento a mis palabras y inclinar el oído y que no se aparten de los ojos y guardarlas en el corazón. Ahora, vamos a ponerlo a la luz del Nuevo Testamento. Prima Corintios 2:9. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó y que no han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nota que encontramos de nuevo ojo, oído y corazón. Lo que tú ves y lo que tú escuchas determinará lo que va a bajar en tu corazón. Y de la abundancia del corazón. ¿Y qué es la lengua? El timón de tu vida. Ahora, hay cosas que Dios preparó para los que aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque los que aman a Dios, todo trabaja para bien. Pero tú amas a Dios. Así. ¿Me amas, Pedro? No respondan tan rápido. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Porque Pedro estaba convencido que amaba a Jesús. Ahora, para entender si lo amas, dime cuánto tiempo tú pasas a llenarte del Espíritu Santo y yo te digo realmente si amas a Dios. Porque este amor es agape, no es fileo. Es el amor de Dios. Dios quiere ser amado con su amor, no con el tuyo. ¿Te están buscando? Ahora, este amor, el único modo de ver este amor es cuando estás lleno de Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno de Espíritu Santo, estás lleno de Dios. Y Dios es... Entonces, si tú no te pasas tiempo a llenarte del Espíritu Santo, no puedes decirme que amas a Dios. Tú le respondes como Pedro, sí, yo te quiero, Señor. ¿Me amas, Pedro? Si eres ministro, ¿cómo le demuestras que amas a Dios? No le dice, ¿me amas, Pedro? Cántame una alabanza. No le dice, dame una ofrenda, aunque sí es importante, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces no puedes separar tu ofrenda de Dios. En realidad, sí, tú puedes mostrarle a Dios cuánto lo amas en el dar. Sí, dime cuánto das y ahí vas a ver cuánto está tu corazón en las cosas de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tiene sentido? Tranquilo, ya le recogimos la ofrenda. Tranquilo.
de nuevo me van a sacar. No, tranquilo. Ahora, quiere decir que hay cosas que preparó y dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas más profundas de Dios. Hay una iglesia en Apocalipsis donde Dios le dice, ustedes que no conocieron las profundidades de Satanás, no les pongo alto peso. Hay gente que se preocupa más de las profundidades de Satanás que las profundidades de Dios. Ahora, ¿qué cosas son las profundidades de Satanás? Que Dios no quiere que tú las conozcas. Es todo lo que no tiene un libro, un capítulo y un versículo de la Biblia en cuanto al diablo. Y hay muchas doctrinas ahí dando vueltas de diablo, demonios, y vamos a atar y a desatar. Más allá que el atar y desatar está conectado con el perdón, que es muy importante. Las estrategias, nosotros no ignoramos las estrategias del diablo. ¿Y cuál es el contexto? A quien ustedes perdonaron, yo también perdono. Entonces las estrategias están siempre conectadas con la falta de perdón. Por eso el diablo no quiere que tú perdones. Cuando tú perdonas, el diablo no tiene más que agarrar ahí, mi Dios. Y vemos hermanos frustrados, arrabiados, enojados, amargados. Y después vienes a cantar. Lleno de rabia, de odio. Sí, mientras no se habla de esa persona, pero apenas se habla de esa persona, y tu lengua se vuelve un instrumento del diablo para maldecir. Maldecir quiere decir mal. Y estás diciendo mal. Y tú no sabes lo que hizo, porque tú no lo conoces, porque... Y no te das cuenta que eres un instrumento del diablo. Suelta, perdona. Ay, sí, yo lo perdono. ¿Cómo sé que lo perdono? Esa persona puede estar feliz ahí en la vida y tú todo amargado por lo que te hizo. No te digo que no tienes razón, pero suéltalo. Tú suéltalo. Lo perdono, lo bendigo, que Dios... ¿Cómo sé que lo perdono? La próxima vez que lo vas a ver pasar... ¿Ve? Ahí pasó. Si no lo perdonas... Si no lo perdonas, tú estás esclavo del diablo. Tú pierdes, no él. Y hasta que no perdones, Dios no puede cumplir su justicia. Dios dijo, no quiere decir que yo lo perdono, no va a recoger lo que sembró. Sí, lo va a recoger, quédate tranquilo, lo va a recoger. Pero Dios no tiene que esperar a veces al juicio del trono blanco para poder dar la recompensa o el juicio a esos que tú no perdonaste. Y por eso no le permites a Dios. Cuando tú no perdonas, te pones entre Dios y la persona que te hizo mal. Déjalo ir. Ahora, volviendo a nosotros, ¿cuándo nos las revela el Espíritu? Cuando yo amo a Dios. ¿Cuándo amo a Dios? Cuando estoy lleno de Espíritu Santo. Dios no te llena del Espíritu, tú te tienes que llenar. No se emborrachen con el vino, mas sed llenos de Espíritu Santo. No que Dios los llene. En el Pentecoste Dios los llenó, pero ahora toca a nosotros. Hace falta acción. Si no te mueves, Dios no te puede guiar. Acuérdate. Entonces hay revelaciones que vas a ver, vas a escuchar y van a llegar al corazón. Lo que ves, lo que escuchas y lo que ves y las personas que frecuentas va a determinar tu futuro. Por eso está muy atento a las personas que frecuentas. Si tus mejores amigos son los del mundo, no esperes los resultados de Dios. No esperes los resultados de Dios. Ahora, yo tengo amigos del mundo. Cuando llegué en Cerdeña, los primeros amigos eran un cristiano frío y dos del mundo. Hoy tenemos dos hermanos llenos de Dios y uno y uno del mundo que lo estamos tirando. Entonces, si yo tengo una persona, Dios no me lleva ahí para que me tiren para abajo. Me llevan para que nosotros lo hacemos. Pero es obvio, es mucho más fácil que si yo trato de alzar uno, la gravedad me tira para abajo. Es más fácil tirarme para abajo que yo cargue a uno y lo lleve aquí arriba. Acuérdate de eso. Entonces, asegúrate que estás lleno de Dios y consagrado a Dios antes de meterte ahí en medio al mundo y empezar a seguir gente del mundo. ¿Tiene sentido? Ok, vamos adelante. Interesante. ¿Hay preguntas? ¿Cuánto tiempo tenemos, pastor? 20 minutos. Ok. Perfecto. Qué bien. Genial.
Ahí tenemos el cuenta kilómetros. Entonces, ok, preguntas es importante. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Reasumiendo, quiero un cambiamiento, necesito cambiar el modo de hablar. ¿Cómo cambia el modo de hablar? Si cambio el modo de sentir. ¿Cómo cambia el modo de sentir? De pensar. ¿Y cómo cambia el modo de pensar? Cuando cambia las imágenes que yo tengo en la mente. Cada vez que leo, tiene en cuenta este concepto. Estoy cambiando las imágenes. Yo te estoy diciendo que solo a los que aman a Dios hay revelación. ¿Cuándo amo a Dios? Cuando me lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué llenarme del Espíritu Santo me hace amar a Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es... ¿Tiene sentido? Ok, vamos adelante. Dos personas que amaban a Jesús habían caminado con Jesús, Jesús murió y resucitó. Ella lo había dicho por 3 años, yo voy a morir, voy a resucitar después del tercer día. Era ya el tercer día y había dos que no creían. Jesús le dijo, quédate en Jerusalén, pero ellos estaban volviéndose a casa. Se volvieron. Jesús apareció a 500, dice la Biblia, pero el día del Pentecoste había solo 120. ¿Qué pasó con los 380? ¿Se lo perdieron? ¿Puedes perder el tren? Sí, sí, lo puedes perder, lo puedes perder. Por eso está atento, está atento. Le dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, vamos a Lucas, disculpen, Lucas. Y aquí, el mismo día, el tercer día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban, discutían entre sí, ¿quién apareció? Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban embargados, ciegos, para que no lo conocieran. Ahora, ¿por qué estaban embargados? ¿Por qué estaban ciegos? ¿Por qué no lo veían? Jesús en persona apareció. ¿Y por qué no lo veían? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué hay cosas que tú no ves? Hay cosas que te pasan adelante espirituales y tú no las ves. Ahora, escribe esto. Cuando te digo escribe esto porque es importante. La solución a tu problema está siempre al alcance de tu mano. Siempre, lo ves en la Biblia. ¿Cuál era la solución para abrir un mar en dos? Un bastón. ¿Dónde estaba el bastón? ¿Con qué cosa dio de comer a 5.000? A 3.000 y a 5.000. Con lo que un niño que estaba ahí tenía peces y panes. Ahora, para 5.000 eran 5 panes y 3 peces, creo. Pero para 5.000, pero para 3.000 eran 3 panes y era mucho menos. Más grande es el problema, menos Jesucristo necesita para resolverlo. Acuérdate de esto. Pero la solución está siempre ahí, en la mano. Mi marido, tu siervo, se murió. ¿Y qué tienes? Nada, dice, nada. Excepto un poco de aceite. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Está siempre. Es que tienes que creer. Cuando yo creo, lo que tienes ahí al alcance de la mano se vuelve la respuesta de Dios. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿por qué no veían? ¿Por qué no veían la respuesta que estaba ahí? Bueno, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice, y si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden están encubiertos, en el cual es el Dios de este mundo, cegó la mente de ¿quién? Para que no resplandezca ¿qué cosa? La luz. Vamos a poner un azul. La luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué los incrédulos no ven? Esto no creían, eran incrédulos, no creían. ¿Por qué no creían? Porque se habían ido de Jerusalén. Jesús dijo, esperen en Jerusalén. Y se fueron. No creían lo que había dicho. Y Jesús les aparece y no lo ven. ¿Por qué? Porque estaban cegados. ¿Por qué estaban cegados?
Porque eran... ¿Y qué había que hacer para que el diablo soltara la mente? Atar los demonios en el lugar espiritual y hacer combatimiento. Saca la bazuca que vamos a romper todo. ¿Es lo que dice? No, necesitaban creer. Ahora, no yo bromeo. No sé, si tú eres uno de los que está envuelto, no te digo que no lo hagas, atención, pero necesitamos usar la mente, fundado su qué cosa estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque hay un montón de pasajes de la Biblia de Balaam que estaba ciego, los discípulos que estaban ciegos y hacían cosas en automático sin parar. Es porque tienes revelación que te iluminó. Si es revelación que te iluminó, dímela, lo quiero entender. Y si no es revelación, ¿por qué lo haces? ¿No había una Marta ciega, enojada con Jesús? ¿No te importa todo lo que estoy haciendo, Jesús? Dile a mi hermana. Dile a mi hermana, dile. Y Jesús dice, wey. Oh. Dice, estás toda estresada. Una sola cosa hace falta. Tu hermana eligió la correcta. ¿Qué es escuchar? Revelación. Lo que veo, lo que escucho. Cosas que ojo no vieron y oído no oyeron. Son las cosas que, ¡boom!, salen al corazón. Y si salen al corazón, de la abundancia del corazón habla la lengua. Y tu futuro ya está garantizado. Ya está. ¿Por qué? Porque está en mi lengua. Si estoy yendo para Italia, voy a llegar, no importa, pero es la tormenta, pero voy a llegar a Italia. ¿Por qué? Porque me lo dijo Jesús. Vamos a pasar del otro lado. Pasemos del otro lado. Vamos a pasar del otro lado. Y cuando salen todos, se duerme Jesús. Y empezó la tormenta. Pero Jesús ya había dicho, pasemos al otro lado, ya está. Es que la palabra no era revelada, nos llegó en el corazón. ¿Qué tenía en el corazón? Porque mientras el mar está calmo, somos todos marineros. Pronto, ¿qué había en el corazón de ellos? Lo escuchas cuando sopla la tormenta. ¿Qué sale? No te importa, estaba por morir. Como la histérica de Marta. No te importa, estoy sirviendo sola. No, tranquilízate, mórdete la lengua. Estamos por morir. Si no fuera Jesús en el barco, se morían. ¿Por qué? Porque estamos por morir, mi Dios. ¿Tiene sentido? ¿Y llegaron al otro lado? Sí, llegaron. ¿Y qué había del otro lado? En la zona de Garadeni llegaron. ¿Y qué había del otro lado? La bendición. La prosperidad económica. ¡Aleluya! El poseído, mi Dios, el poseído. ¿Cómo? ¿Dónde nos está llevando el Señor? A ver su gloria, mi Dios. Acuérdate que la gloria la vas a ver cuando te pongan el fuego 7 veces más caliente. ¿Cuándo vas a ver la gloria? Cuando te tiren en el agujero con los leones. Ahí vas a ver la gloria de Dios. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria. Está atento a lo que oras. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Es en medio de la tormenta que vas a ver el Dios de la gloria. Es cuando es el momento más feo, más difícil, más trabajado. Ahí viene el Dios que sacó al pueblo del Egipto. Ahí lo vas a ver. Acuérdate que la fe no para al rey de tirarte en el agujero con los leones. La fe no para de tirarte, que te tiren en el horno del fuego. La fe no para. La fe no para que te muerda el serpiente. ¿Lo ves con Pablo? Él estaba recogiendo y ¿qué pasó? ¡Paf! Sale un serpiente y lo muerde. Y en esa mordida del serpiente, gracias a esa mordida del serpiente, pudo evangelizar una isla completa. Si no hubiera sido por el serpiente, no lo hubiera escuchado ninguno. ¿Por qué? Porque estaba con cadenas, yendo como con un montón de prisioneros. ¿Qué tipo de mensaje puedes dar tú con las cadenas? Es como si te pusieran, viene la policía y te ponen las cadenas. Y vas a decirle a uno, Jesús te ama. Él te puede dar la libertad. Él te ama. ¿Quieres recibir a Jesús? Yo lo recibí a Jesús. Y te están llevando, mi Dios. ¿Y qué? ¿Tú piensas que ese mensaje va a tener fuerza? No, porque la imagen, las obras hablan mucho más de las palabras.
Como dice el dicho, no puedo escuchar tus palabras porque tus obras hablan mucho más fuerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Bueno, tenía que glorificarse. ¿Cómo se glorificó? Con la serpiente que lo mordió. La fe no para al serpiente de morderte. La fe hace que no te mate el veneno del serpiente. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, ¿por qué el diablo no permitía a estas personas de haber revelación? Porque eran incrédulos, porque estaban ciegos, porque había demonios, literalmente tenían demonios que los estaban cegando. Piensa que Jesús no veía a los demonios que estaban haciendo ciegos a esos discípulos. Claro que sí. ¿Qué hizo? ¿Echó a los demonios? No. Vamos a ver lo que hizo. Empezó a hablar de sí mismo y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Y respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? No, dime si no tiene sentido del humor, Jesús. Mi Dios. No, cuéntenme. ¿Qué cosas? Y empiezan de Jesús. Dicen, Jesús. Oh, sí, cuéntame, estoy interesado. Y les empieza a sacar, hace que venga afuera lo que ellos creían realmente. El versículo 25. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón ¿Por qué estaban esos demonios? No creían. ¿Por qué los demonios no te dejan ver a tu marido convertido? Porque no crees. Porque la imagen que prevalece en tu mente no es lo que Dios dice, es lo que dice la realidad. Ahora, la verdad no niega la realidad. La verdad no va a negar lo que dice el médico. El médico te dice la realidad. La verdad cambia la realidad. La realidad te dice que estás por morirte, pero la verdad dice por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, ¿qué es lo que tiene más fuerza? ¿Sabes que la pobreza es una impostación mental? ¿Lo sabías tú? Escucha hablar un rico y escucha hablar un pobre y te vas a dar cuenta por qué el pobre es pobre. Es una impostación mental. Bueno, si has nacido de una familia humilde, es obvio que vas a hablar en modo humilde, porque vienes de un contexto humilde, pero no tienes que morir humilde en el sentido económico. ¿Pronto? Entonces, necesito cambiar el modo de pensar. Si tu padre es el dueño del oro y de la plata, ¿no es incoherente que nosotros seamos pobres? ¿No es verdad o no? ¿Lo has leído el paso de la Biblia que dice que Dios es el dueño del oro y de la plata? Bueno, ¿y por qué no me da un poco? Porque estás hablando mal. Porque las imágenes son equivocadas. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Yo digo, cambian las cosas, y las cosas cambian. Si yo te digo, ¿eres pobre tú? Y tú me respondes, ahora, atención, no el papagayo no cambia nada. Yo soy rico, bueno, ¿pagas tú la cena para 10 personas hoy? No, estaba bromeando. ¿Aló? Allora, no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él, y llegando a la aldea de donde iban, hizo como se iba más lejos. Bueno, tendría todo un enseñamiento de esto, pero vayan y lean Marcos 6, 45 y 40 al 49 y díganme ustedes qué conclusión tiran afuera en base a esta acción de Jesucristo. Muy importante, acuérdate, Jesús te va a seguir porque Jesús hacía que quería ir para adelante, pero ellos lo constriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinó, entonces entró pues para quedarse con ellos. Ahora, Jesús te prometió que va a estar contigo hasta la muerte. Él lo prometió.
Y por eso lo siguió. Lo siguió. Pero si yo quiero que nada me falte, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero que nada me falte, ¿qué tengo que hacer? Salmo 23. ¿Eh? Hacer del Señor mi pastor. ¿Era Jesús el pastor de ellos? No, porque Jesús quería que fueran más lejos. Y ellos quisieron, constriñeron a Jesús a entrar. Y Jesús te lo prometió, yo te lo prometo. Pero no es cuanto yo esté contigo, cuanto tú me sigues a mí. Lámparas a mis pies, tú revelada, porque es luz a mi sendero, luz, luz, la revelación de tu palabra, ilumina, luz. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el gesto de romper el pan? No soy yo que vivo, pero es Cristo que vive en mí. No se haga tu voluntad, la mía, mas se haga la tuya. Cuando yo muero a mí mismo, se rompe el pan. Solo después que se rompe el pan se puede multiplicar. Si no dejas que Dios te rompa en dos pedazos, que no seas más tú que vives, solo ahí te vas a multiplicar. Acuérdate de esto. Cuando rompe el pan, ellos no estaban en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que permite a Dios de manifestar todas sus promesas. Entonces, ahí cuando se entendieron, ¿qué pasó? ¡Paf! Se abrieron los ojos y dice, no ardía en nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo te voy a abrir las Escrituras, pero tú necesitas llegar al punto donde empiezas a permitir a Dios de abrirte la mente para comprender las Escrituras. Es ahí donde te quiero llevar. Es ahí donde Dios te quiere llevar, a que tú comprendas. A mí el Señor me abrió la mente para comprender las Escrituras. Y no es algo de qué vantarse. Si yo lo viví, te lo puedo explicar. ¿Cómo te lo explico? No con mi experiencia personal, porque mi experiencia puede ir bien para mí y no quiere decir que vaya bien para ti, pero la palabra de Dios va bien para todos. Ahora, nota que antes, para poder hacerlos creer, les abrió las Escrituras. Apenas les abrió las Escrituras, aquí fue el momento de la liberación. Esos demonios que los cegaban, que estaban caminando con ellos, ¡pum!, los tuvieron que dejar, se fueron. ¿Por qué? Porque lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Porque creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque les abrió las Escrituras. Estamos por terminar. ¿Interesante? Ahora, reasumiendo de nuevo, comprende las Escrituras cuando tienes revelación. La revelación te cambia la imagen cambia el modo de pensar cambia el modo de sentir y como consecuencia cambia el modo de hablar. Y tu futuro ya está garantizado. Ahora, para terminar, y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? ¿Regresaron dónde? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Si quieres que Dios te abra la mente para entender las Escrituras, tienes que asegurarte de cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y no basta que tú digas, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Cuántas veces digo, nos vemos el domingo, si Dios quiere? Si Dios quiere, piensa que Dios no quiere que tú vayas a la iglesia. ¿Sí o no? Si Dios quiere, es una frase que viene dicha por Santiago, cuando habla de los que van y dicen, vamos a ir a comerciar, vamos a ir a otra parte, y dice, ustedes tendrán que decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No está hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios le dice, renueven la mente para conocer por experiencia cuál sea la voluntad de Dios. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, mi Dios, claro que quiere que te veas mañana. ¿No dice la Biblia, honra a tu padre y tu madre para ver? Para ver larga vida en la tierra. Pedro dice, ¿quieres largos días y felices en la tierra? En español, tratiene la lengua del mal. ¿Cómo se dice en español? Refrene la lengua del mal. ¿Quieres días felices y largos? Controla tu lengua. Tú tienes que saber qué es la voluntad de Dios. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios,
No basta decir si Dios quiere. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que tus hijos sean salvos? ¡Claro que quiere! Bueno, si Dios quiere, ¡claro que quiere! Si no sé la voluntad, no voy a hablar en la voluntad. Ellos entraron en la voluntad de Dios y dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma, que pensaban la imagen que tenían en la mente. La imagen, ¿por qué pensaban que era un fantasma? Porque no creían. No creían. ¿Por qué no ven los cambiamientos? Porque no crees. Tienes un fazzolettino. Porque no crees. Me estoy emocionando. Ok, ¿crees tú? ¿Crees tú? No me lo digas a mí. Te vas a dar cuenta cuando empiece a soplar la tormenta. Ahí te vas a dar cuenta. Y dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Yo no soy un fantasma, están viendo mal. Estás viendo mal. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme y ved, porque un espíritu, ¿dónde estaban? Y habiendo dicho esto, les mostró la mano y los pies, y como todavía ellos de gozo no les creían, y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Bueno, y comió y les mostró. A veces uno tiene que ver para creer, pero tiene que llegar el momento donde no es más lo que yo veo. Tomás le dice, porque has visto, crees. Bendecidos los que creen sin ver. ¿Quién fue el bendecido que vio, que creyó sin ver? Pedro, cuando le dijo, ¿ustedes quién dice que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, bendecido eres, Pedro, porque ni carne y sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Él creyó antes de ver a Jesucristo glorificado. Y para terminar, y dice, y les dijo, estas son las palabras que yo hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Ahora, acuérdense que con los de la vía de Maús empezó con Moisés y los profetas. Abrirle las escrituras. Se abrieron los ojos, después que rompió el pan, pero desapareció. Volvieron en la voluntad de Dios, y ahí, cuando estaban en la voluntad de Dios, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí te va a abrir Dios la mente. Ahí te quiere llegar Dios. Ahora, la pregunta que te hago, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios hoy? Porque no te puede abrir la mente para comprender las escrituras. La primera cosa que tienes que hacer es volver a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vas a encontrar a través del renovamiento, de la renovación de la mente. Necesitas que la mente sea renovada. Es luz. La revelación ilumina. Empiezo a ver las cosas como Dios me dice en la Biblia y no como yo las veo, como la realidad. El diablo te va a hablar con la realidad. El diablo quiere llevarte como las olas del mar. Aquí, hoy estoy feliz, hoy estoy triste. Hoy estoy feliz, hoy estoy triste. Veo, alabanza a Dios, adoro a Dios. La cuenta del banco. Vamos a alabar oh, gloria al culto de la menga. Me llega la suegra. Y ahora vamos ahí. Basta, calma esa tormenta. Yo sé que hoy tienen el almuerzo con la suegra. Lo que quería dejarte esta mañana es decirte esto. Necesitas entrar en la voluntad de Dios. Solo cuando estés en la voluntad de Dios vas a entender muchas cosas. Porque la mente no se abre sola. Te la tiene que abrir de Dios. Los ojos se van a abrir
cuando te abres la Escritura. Ahora, acuérdate que no tenían el Espíritu Santo. Oye, hoy tú lo tienes. Entonces, me lleno del Espíritu Santo, abro la Escritura y dejo que las imágenes cambian. Cambian las imágenes, cambian los pensamientos. Cambian los pensamientos, cambian los sentimientos. Cambian los sentimientos, cambia el modo de hablar. Y no necesito orar para mi futuro. Ya está, Dios ya lo hizo. Ya está. Cuando llega aquí, tu futuro ya está garantizado. Amén.